Continuamos con más de la primera de ATV y vamos a cambiar completamente el rumbo de la información para hablar de un tema que preocupa bastante. Bolivia registró en la gestión 2024, en la gestión pasada, 84 feminicidios. Es bastante preocupante todo esto y para ello la tenemos a Libertad Martínez, subgerente de comunicaciones de ProMujer. ¿Cómo estás, Libertad? Muy buenos días. Gracias por haber aceptado esta entrevista. Gabriela, muchísimas gracias. Gracias a TV por darnos este espacio para poder llegar un poquito a la gente sobre un tema muy delicado que todavía es un hecho de preocupación para todas las organizaciones que trabajamos con una perspectiva de género y sobre todo en la prevención de violencia, ¿no? Justamente, Libertad, la pregunta es, ¿no? Cada vez las mujeres estamos más protegidas legislativamente hablando, pero ¿cómo podemos hacer para que todo esto se aplique? El 2023 eran menos casos. 2024 superamos las cifras completamente a las cifras del 2023. ¿Qué va a pasar con este año si no le ponemos un freno? Mira, has tocado un punto súper importante, ¿no? A pesar de que hay muchos esfuerzos legislativos, una normativa que es una de las más avanzadas a nivel latinoamericano, todavía reportamos cifras de casos de violencia y la forma más extrema de violencia, que son casos de feminicidio, ¿no? ¿De dónde viene? Y ahí has tocado un punto importante. Viene desde todos los espacios de interacción social donde se refuerzan ciertos estereotipos de género y donde culturalmente se tiene un enfoque, sí, de cierta manera, centrado en esa diferencia de género, ¿no? Desde el momento en que tenemos estereotipos o roles de género, esa división entre las mujeres tienen ciertos roles, los varones tienen ciertos roles. Entonces va de a poco, desde las familias, de cómo criamos a los niños, de cómo en los espacios de socialización normalizamos la violencia. Y justamente bajo esta perspectiva, entendiendo que esto viene desde causas estructurales que se refuerzan, es que nosotros estamos lanzando junto al Ministerio de Culturas y Descolonización y a ONU Mujeres una campaña denominada Sin Máscaras, Sin Violencias, que es una campaña que busca de cierta manera frenar las situaciones de violencia, pero que también las personas que vivan o que sepan que alguien vive violencia pueda recibir ayuda. Esta campaña la estamos lanzando justamente al inicio ya de todo lo que son las celebraciones del precarnaval, ¿no? Para que la gente tenga opciones de ayuda, pero es un punto súper importante y por eso nos alegra mucho tener aliados tan fuertes como el Ministerio de Culturas, porque sabemos que las prácticas justamente de violencia basada en género, de estereotipos y de roles están arraigadas culturalmente y entonces es una, si se quiere, batalla diaria que debemos enfrentar y ganar desde la forma de criar, desde los colegios, de qué tipos de estereotipos y roles, cuando normalizamos la violencia, ¿no? Entonces, esta es una campaña súper importante para nosotros que además va a poner a disposición de las mujeres y de las personas que estén buscando ayuda, orientación, contención, nuestro programa gratuito Mujer Segura, que tiene atención presencial y una línea gratuita que es el 810-2414, donde las personas pueden llamar para recibir asesoramiento, contención. Sabes que el tema de violencia tiene diferentes estadios y etapas, ¿no? Entonces, en ese momento las personas, las mujeres que la padecen necesitan una contención para poder salir de ese círculo. Justamente estábamos acá revisando los datos y la Fiscalía General del Estado ha reportado en la gestión 2024 44.000 hechos de violencia, casos de violencia familiar. De verdad, preocupa bastante. Cada vez tenemos más campañas, cada vez tratamos de concientizar más a las personas. Sin embargo, las cifras aumentan. Como bien lo decías, ¿no? Todo parte desde casa, la educación desde casa, porque no vamos a decir o no podemos tapar el sol con un dedo y decir que el infanticidio, el feminicidio, infanticidio ocurre la primera vez. O sea, no es que la primera vez que el agresor ataca a la víctima, la mata, no. Todo esto viene y arraigado por gritos, viene después ya con empujones, con juegos de mano, luego vienen ya los golpes y de ahí viene el feminicidio, ¿no es cierto?
Totalmente, el feminicidio es la forma más extrema de una vida de violencia y tú lo has tocado, ¿no? Es muy diferente, el feminicidio no aparece de la noche a la mañana, ¿no? El Mm, feminicidio realmente es como la derivación ya de una situación extrema de violencia. Entonces, imagínate que estos casos, 40.000 que reporta la Fiscalía, que ha reportado el año pasado como hechos de violencia, son los reportados. mm, Existen miles de casos y cientos de casos que seguramente no son reportados. ¿Por qué? Porque viene una lógica también de dependencia y en especial esto pasa muy particularmente en las familias donde además el agresor de cierta manera es quien lleva los recursos económicos y las mujeres sin una autonomía económica y financiera que les permita salir adelante, empiezas un ciclo de dependencia emocional, económica y es ahí donde la violencia no es tan simple, ¿no? Y no se termina de cierta manera, como tú decías, hay muchas campañas e iniciativas, no se termina solamente con decir que le pongas un alto a la violencia, sino claro. es cómo le pones un alto, cómo encuentras programas y alternativas y campañas que todo el tiempo refuercen justamente que la violencia no tiene que estar como una práctica arraigada culturalmente, ¿no? Y a veces lo escuchamos, o sea, en tiempos, no sé, hace décadas, tú podías escuchar a mujeres que justificaban la violencia Claro. porque de cierta manera dependían económicamente o por cualquier otro factor. En décadas eso tampoco ha cambiado, te das Mm. cuenta, porque repetimos patrones culturales de crianza en colegios, en espacios de socialización y la normalizamos. Y por eso los hechos de violencia no paran, más bien que una legislación, pero además programas, alternativas que tenemos están logrando visibilizar esto y empieza desde todos los espacios y desde las propias mujeres y desde los varones también que se involucren, ¿no? Entonces, la idea es justamente buscar estas alternativas de ayuda, de contención psicológica, de orientación legal que permitan a estas mujeres, sobre todo, poder salir, ¿no? Porque tú sabes que la violencia no afecta solo a la persona que la padece, afecta a los hijos, afecta al entorno más cercano, ¿no? Entonces, es muy común esto de feminicidio y además infanticidio. Correcto. Entonces, tiene que ver y conlleva muchos factores que esperamos que la gente también pueda involucrarse desde el rol que le corresponda y también conocer los lugares de ayuda, ¿no? Y ponemos a disposición este programa Mujer Segura 810-2414 para que la gente llame, reciba orientación y sobre todo que no empañen estas tradiciones culturales, que no sea la violencia ese factor que empaña estas celebraciones tan lindas de tanta recuperación de todo lo que es la cultura y tradición. Justamente tocaste un punto bastante importante, Libertad, que es la dependencia económica, porque esto se viene arraigando décadas. Sin embargo, que ahora culturalmente utilizamos otros términos, ¿no? Que son aceptados, por así decirlo. Ahí vienen los sugar daddies, ahí vienen los famosos sugar daddies que mantienen a las jovencitas, que mantienen a las mujeres, donde la mujer, por depender económicamente, soporta y tolera cualquier tipo de violencia. Entonces, ustedes como Pro Mujer tienen programas donde ofrecen libertad económica a la mujer con el fin de evitar que dependan de alguien. Justamente nosotros tenemos incluso una plataforma gratuita a la que las mujeres pueden acceder, se llama emprendepromujer.org. Las personas pueden acceder y pueden iniciar esa carrera hacia la autonomía económica y financiera, no solamente a través de alternativas de acceso a, por decirlo así, financiero, sino al desarrollo de esas capacidades, cómo las mujeres podemos en cierta manera convertir nuestros talentos, nuestras habilidades en emprendimientos que nos permitan también tener una autonomía económica y financiera. Y es lo que tú has dicho, ¿no? Una mujer autónoma financiera, económicamente, pero también con independencia emocional y psicológica, realmente logra identificar estos rasgos de violencia. Tú decías esos casos tan comunes que hasta ahora, hasta a modo de broma los decimos, Sí, ¿no? Esto del sugar daddy o lo tóxico, ¿no? sí. El famoso noviazgo tóxico, hasta en redes empezamos a hablar de la toxicidad Mm, como si fuera algo normal. sí. Y en realidad ahí empiezan los primeros rasgos y alertas de relaciones
que realmente no son sanas y que pueden derivar en casos mucho más complicados, ¿no? Entonces, es lo que tú has dicho, está arraigado y ahí es donde también tenemos que guiar a las generaciones de jóvenes, de adolescentes, en estos primeros noviazgos que tienen, en estas primeras relaciones de pareja que tienen, para poder identificar este tipo de situaciones, pero también para empoderarse y poder lograr esa autonomía que les permita vivir una relación de pareja sana y que no tenga ningún tipo de consecuencia para ninguna de las partes, ¿no? Justamente porque la violencia no es cuestión de género, ¿no es cierto? Tanto hombres como mujeres están siendo violentados, están siendo víctimas de violencia. Quizás es más normal, más común, por así decirlo. Qué lástima y duele mucho decir eso, que la mujer, denunciar o que la mujer sea violentada, pero cuando el hombre es violentado, ahí también se enfrenta con la barrera de las burlas, con la barrera del machismo, donde ellos no pueden denunciar, o si denuncian, el entorno se burla de ellos y es como que, ¿cómo te vas a dejar vos, no? Como que vos siendo hombre, vos siendo macho, ¿cómo te vas a dejar con ella, digamos? Y ahí es donde viene esos términos de mandarina, qué sé yo, donde humillan al hombre y denigran, y ahí es donde el hombre se cohíbe y prefiere no denunciar cuando está siendo violentado. Totalmente, la violencia no reconoce un tema de género y además viene desde más atrás, cuando vos crías a un niño y le dices que los niños, los hombrecitos no lloran. Sí. No le enseñas a gestionar sus emociones. Correcto. Entonces empieza con esas prácticas que parecen tan inocentes y que en realidad luego tienen consecuencias. Y luego decimos, ¿por qué tantos casos de violencia? Y cuando miramos atrás, la estamos reproduciendo, estamos fortaleciendo esa mirada desde estos espacios, desde los más simples, y es la familia. Lastimosamente, de hecho, los casos de violencia intrafamiliar, contra infantes, contra mujeres, se dan en las familias, ¿no? Porque reproducimos la manera a veces errada en la que nos han criado. Entonces es una reeducación, una reconstrucción de muchos, si se quiere, nuevos valores y miradas basadas en la equidad de los géneros también, ¿no? Libertad, aquí nos están preguntando y nos escriben y preguntan ¿cómo pueden hacer las mujeres para acceder a ese programa de ProMujer? ¿Cuáles serían los requisitos? ¿Es complicado? ¿Tiene que tener un emprendimiento ya establecido? ¿Puede emprender junto a ProMujer? Mira, nosotros tenemos 3 líneas de acción. La inclusión financiera, pueden llamar, hay una línea 810-3700 para hablar de inclusión financiera y acceder a la posibilidad de tener un acceso a crédito si se quiere. Pueden ser emprendedoras que no requieran un tema o quieran emprender y no necesiten un crédito y pueden ingresar a www.emprendepromujer. Ahí las capacitan para ser emprendedoras, para convertir la idea a un talento en un emprendimiento, o si ya tienen uno, para fortalecerlo. No es una tutoría, es una plataforma a nivel latinoamericano que tiene ProMujer en la que puedan estar. Y tenemos programas de salud en los que también hacemos controles gratuitos básicos de salud en algunas zonas y también un programa de derechos sexuales y reproductivos. Entonces tratamos de que las mujeres se sientan acompañadas en todos los roles y facetas. Así que las personas pueden escribir igual a nuestras redes sociales por cualquier tipo de información. ¿Cómo accedo a un programa de salud sexual reproductiva? ¿Cómo accedo, por ejemplo, a un programa de salud, ¿no? Entonces tenemos las líneas 810-3700 para un tema de conocer estos temas de salud, capacitación, el tema de inclusión financiera, y el otro para el tema de violencia basada en género, 810-2414. Perfecto, Libertad, muchísimas gracias y bueno, felicitarte por este gran trabajo que estás haciendo en ProMujer, porque hay que destacar todo esto. Hay que, por este 2025, que seamos libres de la violencia. Yo sé, es mucho soñar, pero para eso estamos, para soñar, y si lo soñamos puede ser posible. Quizás no liquidar al 100% como quisiéramos, como nos gustaría, pero sí que las cifras disminuyan y que no sean superiores como la que fue la de la pasada gestión. Por supuesto, Gabriela, gracias a ti y a todas las mujeres que abren estos espacios en los medios para que podamos visibilizar también, y a la Red ATV por abrirnos las puertas siempre para dar alternativas y oportunidades a las mujeres. Muchísimas gracias por el espacio.
Muchísimas gracias a ti, Libertad, que tengas un excelente inicio de jornada y por supuesto un bendecido fin de semana. De esta manera estábamos hablando con Libertad Martínez, subgerente de comunicaciones de ProMujer, porque ProMujer junto al gobierno nacional están trabajando para poder luchar contra la violencia, ya que las cifras de la pasada gestión fueron bastante alarmantes, superaron la gestión 2023. Estamos hablando de 84 feminicidios a nivel nacional. Continuamos con más de La Primera.